cómo es la implicancia, ¿no?, de nuestra sociedad, la naturaleza y el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la relación de la sociedad humana y el medio ambiente? A veces creemos simplemente que la Tierra es tierra plana, cambiaste la forma del globo por una moneda, si querés llamarlo así. Pero hay mucho más en esto. Ya lo hemos hablado durante la primera jornada del día de ayer y la primera mitad de la jornada del día de hoy. Pero la ecología, ¿está todo listo? Ya estamos ganando. Ya estamos para hablar, claro que sí, me dicen por acá. ¿Viste? Óptimo, son terraplanistas, por supuesto. Óptimo me dice, claro que sí, ya estoy, creo que sí, me dice. Así que para mí es un placer, como a todos, porque cada uno es tan valioso como cada parte o miembro de tu cuerpo. ¿Cómo te cortarías el dedo meñique? No, lo cuidas tanto como el anular, el gordo o el índice. Yo adoro el dedo meñique como el gordo, el anular en cualquier parte de nuestro cuerpo. Porque esto es una gran familia, es un gran cuerpo que hace el todo de esta fabulosa idea, de esta verdad única, inevitable, irrefutable, y totalmente fáctica y experimental, y que tiene una relación directa con nuestro medio. ¿Necesitan audio? ¿Me hizo por acá? ¿5 minutos más? Dame play a eso, ¿está ahí? Dale play, querido sonidista, un genio aquí. Un poquito de música, estos 3 minutitos. Ponele ahí, ya tenemos 5 minutos para entrar, vamos a poner un poquito de música para que no te relajes. En 5 minutos, entonces, mientras nuestro querido Tarsia también chupa unos mates riquísimos, de la mano de Esteban, normalmente hago público en el cielo de tu persona, tanta gentileza. Esto solo lo hacen los terraplanistas, ¿viste? Hemos viajado desde el 2 de agosto a la actualidad por todo de Uruguay, Argentina, junto con Maxi Biasotti, Tierra Plana, Colón, Buenos Aires y Ricky Smith, y realmente los terraplanistas de cada latitud. A ver, te voy a preguntar a ellos, ¿cómo lo han recibido los terraplanistas de donde estuvimos? Perfecto. Son las palabras de Maxi Biasotti, mi amigo, es mi hermano. Es el hermano que nunca tuve, parece que lo voy a adoptar, claro. Exacto, lo voy a adoptar como hermano mío, pues, vos sos el hermano más chico, oye. Muy bien, gracias, Max. Realmente un placer. La cámara, la profesional productor, no tengo la cámara. Te va a pasar también a todos los terraplanistas que están por ahí. A ver por acá. Más atrás. A todos los terraplanistas de este plano inmóvil e infinito, a todos los que nos vieron en Piriápolis, Montevideo, Rosario, Capital Federal, Mendoza, Córdoba, y por supuesto en hermosa ciudad de Santiago, Chile. Quiero ser gracias por tanto amor, por tanta generosidad. Nosotros no han cobrado un solo centavo, que lo han recibido de una manera, pero así, viste, vení, pasá por acá, pero acá. Pero así, viste, vení, pasá por acá, pero acá tenés para dormir, acá tenés para bañarte, aquí tenés para comer, porque hay una cuestión que es totalmente intrínseca a esta realidad. Somos humanos y seres divinos que están dormidos por un sistema perverso y nefasto, y bien lo sabemos. Así que quien despierta el terraplanismo está despertando la vida. Yo le quiero pedir, porque estos sonidos salen en vivo, quiero pedir un aplauso para los terraplanistas que nos recibieron en cada latino de Sudamérica en la presentación de la caravana libre del sol, y por supuesto aquí en esta conferencia internacional, y te lo paso, y vos te comés la cancha. Perfecto. Muy bien. Decíamos recién, la ecología y la sociedad humana.
nuestra sociedad y nuestro vínculo con el medio. Para hablar sobre este tema, recibamos nuevamente con un fuerte aplauso a Miguel Ángel Ortiz, que hablará sobre ecología social en el mundo terraplanista. ¡Vamos! Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a participar acá en esta conferencia. Yo en esta oportunidad quiero hablar de ecología social, porque si bien es cierto, en cierto modo la visión de la Tierra plana constituye una forma de destruir, digamos, todo lo establecido. Ya todo lo que nos han dicho, en cierto modo esta forma de pensar constituye una crítica al sistema. ¿Ya? Y queramos o no queramos, el sistema funciona, es funcional. Los niños van al colegio, uno puede ir al trabajo, ¿cierto? Puede acceder al comercio, y en cierto modo es una irresponsabilidad decir que estamos destruyendo todo y no contar con propuestas para una construcción de un mundo nuevo, un mundo mejor. Lo posible, por supuesto, de esa responsabilidad. De esta propuesta, se habla mucho hoy en día de que hay una crisis ecológica. ¿Ya? Esta crisis ecológica plantea una contradicción. Plantea una contradicción que se conoce como el paradigma ecológico. Este paradigma ecológico, en términos básicos, que constituye nosotros podemos tener desarrollo, constituye de que nosotros, ¿cómo podemos tener desarrollo sustentable y a la vez tener un cuidado con el entorno? ¿Cómo nosotros compatibilizamos este equilibrio y esta reciprocidad entre lo que quitamos a la naturaleza y lo que devolvemos a la naturaleza? ¿Ya? Entonces, esa es como la base de una exposición que yo estuve redactando y que deseo compartir con ustedes ahora que se la pueda leer. ¿Ya? Así que, por no hay mucho tiempo, paso desde ya con esto. Quisiera que alguien me ayudara con el tema del micrófono para, no sé si hay alguna para tener la mano libre. Por favor. Dice lo siguiente: ecología social. En las últimas 2 décadas, en un proceso que parece ir creciendo, ha ido entendiéndose y intensificándose la sensibilización hacia los problemas que presentan las actuales naciones con su entorno. Este fenómeno de generalización se ha visto impulsado por una larga serie de hechos y circunstancias acontecidas durante el último tiempo, cuyos componentes esenciales vamos a resumir en experiencia cada vez más directa de que el entorno que sostiene la vida humana se deteriora rápidamente, presentando signos de destrucción irreversible. Conocimiento de que los abusos que se están haciendo de los recursos no renovables son tales que pueden llevar a un agotamiento virtual en un futuro cercano. Y tercero, el recrudecimiento de algunos conflictos ocasionados en la dinámica de los modelos tecnológicos y políticos vigentes. Esta situación constituye, de hecho, un conjunto de ritmos designados con la apropiada pero ambivalencia expresión de crisis ecológica. Ejemplos claros de estos son el considerable incremento de las publicaciones dedicadas a estos temas, la alusión cotidiana en todos los medios de comunicación, la proliferación de grupos y organismos que celebran reuniones y manifestaciones, tanto iniciativa oficial como por sectores marginales, la promulgación de una creciente legislación al respecto, el éxito relativo de los partidos políticos verdes, basado en esta problemática con motivo electoral, así como la inclusión de recientes cuestiones ecológicas en los partidos de larga tradición, la creación de cursos de diversas universidades con el objeto de instruir especialistas en problemas ambientales, la tendencia de la incorporación de algún tipo de educación ambiental en todos los niveles de enseñanza. Sin embargo, la acepción etimológica de crisis, momento en el que se juzgue decir algo fundamental, no es primordial en todos estos varios esfuerzos que han conseguido extender la expresión crisis ecológica, hasta hacerla formar parte de un vocabulario corriente, lo que da lugar a modo de efecto secundario a una cierta trivialización de estos conceptos. Esta exponencia es el resumen de un trabajo con el que se intenta reflexionar e indagar acerca del sentido y el origen de esta idea,
y que hoy empiezan a tener un peso específico sobre la sociedad. Complementariamente se trata de estudiar sus relaciones con el pensamiento geográfico, que es lo que nos compete directamente de acuerdo a nuestra visión del mundo. 3 niveles de crisis ecológica. Existe una heterogeneidad y disparidad en los planteamientos hechos por los distintos autores. Lejos de estar ante una cuestión meramente acotada, el conjunto de ideas que confluyen en relación a la crisis ecológica parecen como una mezcla de elementos provenientes de marcos teóricos muy diversos. En concreto, al atender a las consideraciones de cada autor y cada especialista que hemos investigado, las causas de la situación actual fue posible observar 3 grandes tendencias. Una que se centra en los factores físicos del problema, otra que insiste en la existencia de factores sociales, y una tercera que sitúa la causa principal a factores que de un modo general pueden ser considerados de índole psicológica. Esta diferenciación mostró un esquema en 3 niveles que resultaría muy útil a la hora de abordar el siguiente tema. Los factores físicos, por una parte el avance de la ecología y de otras ciencias dedicadas al estudio de la interacción en el medio natural, ha puesto de manifiesto la existencia de límites físicos de la naturaleza, que de ser sobrepasado por una excesiva o inadecuada presión humana, pueden llegar a poner en peligro las propias condiciones de vida de nuestra especie. En la obra del geógrafo Perkin Marx se hace una explicación sistemática sobre estos asuntos, siendo considerado un libro que ataca el mito americano de la superabundancia y la inexhaustibilidad de la Tierra. A partir de los años 60, la multiplicación de estudios con los divulgadores de Richard Carson, en su célebre Primavera Silenciosa, supuso la alarma general en cuanto a los peligros que pueden acarrear para el mismo hombre las aplicaciones técnicas no meditadas bajo la visión ecológica. Gracias al desarrollo de esta ciencia fue posible disponer hoy de datos para el control de los límites físicos y para la formulación de balances o predicciones sobre el impacto humano en los ecosistemas. Tenemos por otro lado los factores sociales. Otros autores indican que la ecología, como ciencia planteada en estos términos, es insuficiente para dar solución a la problemática ecológica, ya que ignora completamente el discurso crítico sobre la sociedad y el modo de producción, realidades que obstaculizan de un modo los límites sociales, cualquier tentativa de respetar los límites físicos puestos en evidencia. Existiría una diferencia entre los problemas que estudia la psicología y problemas ecológicos en sí mismos, cuyo origen estaría en la satisfacción de las demandas sociales, en el modo de un componente de la competencia por el reparto de los recursos. De estos recursos ocasiona los desequilibrios ecológicos. En la obra geográfica de Kropotkin, contemporánea al nacimiento de la ecología como ciencia, se enfatiza ya la profunda interrelación entre los procesos naturales y los procesos sociales, así como la influencia del modelo político y económico sobre la forma de utilización del entorno. De ahí que sugiera la solución de los problemas ecológicos. Reposa sobre el esfuerzo unánime de científicos, tecnólogos, economistas, hombres de Estado y administradores. En sus concepciones más radicales de este enfoque se desprende que un cambio en la estructura social es el paso previo para conseguir una relación equilibrada del hombre con su entorno, bien mediante la propia desaparición del Estado, mediante la estrategia de un tipo socialista o incluso mediante el capitalismo autoritario e incluso fascista. Factores psicológicos. Otros puntos de vista van más lejos en el análisis y apuntan explícitamente por encima de estos factores límites físicos y límites sociales, unos límites psicológicos, argumentando que en un cambio en la estructura social se asegure el equilibrio entre el hombre y el entorno es utópico o infructuoso si no está previamente fundamentado y generado en el campo de los deseos y valores centrales del individuo que forma el tejido social. La pretensión de la relación equilibrada con un mundo físicamente limitado no deja de ser contradictoria para una civilización cuya característica cultural es precisamente el colocar la competencia por la producción y el consumo del mayor número de bienes materiales en el centro de la existencia del individuo. Un ejemplo de esto nos da el señor Castoriadis. Dice, por ejemplo, un árabe o un hindú ahorrarán dinero durante toda su vida para hacer peregrinación a la Meca o a un templo. Para ello, esto es una necesidad, en cambio no lo es para un individuo fabricado en otra cultura, quien considera esta peregrinación como una superstición. Para ese mismo individuo, tener coche o cambiarlo cada 3 años, tener televisor en color, en cuanto esta televisión aparece, deja de ser una superstición para convertirse en una necesidad absoluta. La solución a la problemática ecológica se basaría, según este autor, entonces, en la reorientación de los valores centrales de la vida individual y colectiva,
hacia un punto distinto de lo material y lo competitivo. Esto equivale a poner en duda toda la metodología que fundamenta el actual sistema social. En la práctica inmediata sería una economía basada en la competencia y el crecimiento sin límites y una tecnología basada en la cantidad y no en la cualidad de las cosas. La crítica dirigida desde este punto de vista tiende a mostrar cómo la economía de la explotación de la naturaleza y del hombre va de la mano con una creencia firme en los valores representados por la tecnología de alto poder, una de cuyas caras es la eficiencia industrial, la otra el desequilibrio ecológico y la deshumanización de las condiciones de vida. Así, cuando se habla de escasez de energía, de materias primas, de peligro nuclear, de contaminación, de desequilibrio territorial, se estaría haciendo referencia no solo a un problema para el que todavía no se ha encontrado la respuesta técnica y política adecuada, sino más bien a todo el modo de vida y a muchos de los hábitos y razonamientos del hombre contemporáneo. Valores instrumentales y valores intrínsecos. El debate ecológico como un problema filosófico. En esta última doble posibilidad, el planteamiento que se ha indicado subyace uno de los principales debates de fondo que hoy se produce respecto a la crisis ecológica. Muchos autores se refieren a él al contraponer términos como ecología, ecologismos, o ecologistas y ambientalistas. La diferencia entre ecología y ecologismo, por ejemplo, se establece frecuentemente para señalar dos formas distintas de aprehensión de la realidad. La primera de carácter científico y la segunda definida sobre todo por planteamientos ideológicos. Sin embargo, esta habitual diferenciación merece ser meditada, sobre todo si se tiene en cuenta que su aceptación admite, por supuesto, Oye, muchachos, ¿pasa algo por acá? En la forma de conocimiento segura y neutra por excelencia y que está desprovista de cualquier tipo de ideología. Los planteamientos críticos nos dicen que ya la escuela de Frankfurt, en la década de los años 20, atribuyen a la ciencia un carácter ideológico en sí misma. En la perspectiva anterior, la naturaleza era percibida como un conjunto de fuerzas que actúan de un modo algo arbitrario, una visión rupestre, podríamos decir. Un día hace buen tiempo, al otro día llueve. Así es como suceden las cosas y hay que adaptarse a ellas. Tanto mejor si la naturaleza se mostraría este año generosa y da ricas cosechas. Tanto peor si ocurre lo contrario. Para los representantes del pensamiento calculador, sin embargo, la idea de una naturaleza que respondía a sus propios caprichos fue perdiendo credibilidad. Estando ellos mismos preocupados por la racionalidad, transpusieron esa exigencia al mundo físico, con el mundo social. A la naturaleza debía responder a un orden racional. De ahí el éxito de la ontología de otro tipo. Se acabó la naturaleza como fuente de dones gratuitos, se acabaron los milagros. A partir de entonces la realidad tendría que someterse a normas de los nuevos prácticos, como el burgués. La naturaleza obedece espontáneamente a la exigencia de una sana gestión contable. Todo ocurriría como si habría hecho falta que los comerciantes adquirieran un gran poder social para que la naturaleza se convirtiera por fin en objeto de una física de intercambios racionales. Como siempre, una feliz coincidencia que hizo que la ciencia fuera experimental, es decir, maravillosamente adaptada a las ideas prácticas de una sociedad de mercaderes, industriales e ingenieros. Quizá una visión más crítica y rigurosa de la ciencia, que la desprendía de estos términos ecología y ecologismo, permite definir la polémica señalada de una forma más ajustada al estudio de la historia de la idea ecológica. Buster muestra la bifurcación que produce ya en el siglo XVIII en los albores de la teoría ecológica entre lo que llama ciencia arcadiana y la ciencia imperialista. Una interesada en descubrir y preservar los valores intrínsecos de la naturaleza y el hombre y en dejar que los seres sean. La visión de Heidegger, la otra dedicada a la creación de un mundo instrumentalizado y a su explotación. La polémica entre estas diferentes percepciones de la realidad hombre-naturaleza recuerda bastante a la oposición filosófica marcada por Sprenger en la decadencia de Occidente, al hablar del espíritu fáustico contrapuesto al espíritu apolíneo, lo que sugeriría remontar los orígenes de este debate muy lejos en la historia de la cultura occidental, hasta la cultura Grecia, inclusive con la filosofía de la escuela jónica, con Tales de Mileto y Anaximandro, y la filosofía de la Arqué principalmente. Aunque todo esto puede parecer un poco exagerado referente a la situación actual, muchos autores así lo sostienen. En ese sentido, quizás la aportación más sobresaliente hecha por el geógrafo sea hecha por un geógrafo, la del norteamericano Clarence Glidden, que en el año 1973 puso su visión de desarrollo de las ideas medioambientalistas en la cultura europea, precisamente desde la antigüedad hasta el siglo XVIII. Si profundizamos en la Grecia presocrática,
Leemos en una cátedra del Premio Nacional de Ciencias Exactas 1999 el señor don José Maza lo siguiente, esto es referido a Anaximandro. La sustancia fundamental no puede ser una de las formas que la materia adopta, sino algo más fundamental. Las diversas formas están en permanente disputa, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Si una de estas formas de materia fuese la fundamental, ya se habría roto el equilibrio y habría vencido sobre la otra. Propone una materia original, una sustancia abstracta que domina a Peirón, lo ilimitado, cuya propiedad fundamental es la de ser infinita e indeterminada. El mundo surge de la Peirón y al final a él volverá. El universo es de una duración infinita, en un espacio sin límites. El movimiento circular es eterno y es fuente y forma del poder universal, creación y destrucción. Un concepto similar podemos ver en la cultura que se aglomeraban alrededor de los Andes, la cultura aymara y su concepto ainil de la sociedad. En su descripción más sencilla, el ainil es una forma de ayuda colectiva entre familias, pero entre familias para, en un marco de equidad, desarrollar de manera conjunta y optimizar originalmente la cosecha de diversos productos o construir en forma acelerada viviendas, si cabe el término bajo el lema hoy por ti, mañana por mí. Siendo esto una muestra de solidaridad recompensada con alimento y bebida en la jornada de trabajo. El descubrimiento de los límites físicos, la ecología en el contexto de las ideas de la naturaleza. Como ya he mencionado, ya hace alguna referencia en el siglo XVIII, ya aparece como un momento clave. En la edad de la razón, como se llaman a menudo, sorprende todavía hoy por la futilidad de esta idea, por la futilidad de la idea que produjo, y en realidad mucho del mundo actual empezó entonces. La política, el arte, el aparato industrial, la ciencia y la filosofía. Este fenómeno sin duda es inseparable de la socialización de las ideas a través de la educación, que a partir de ese momento empieza a imponerse. Entre estas innovaciones no lo fue menos la ciencia de la ecología, al indagar en el origen de las actuales actitudes ecológicas. La importancia de este periodo formativo es esencial. Efectivamente, hace más de 200 años, con la idea de la economía de la naturaleza, se están empezando a construir los primeros conceptos ecológicos. Con la evolución posterior de esta idea básica, fueron los ecológicos los primeros en detectar con claridad, a partir de datos experimentales y de explicaciones científicas, la existencia de toda una serie de procesos ambientales en los que una determinada alteración del medio acarrea una serie de repercusiones en segmentos insospechados de un sistema ecológico. De este modo parecería obligado empezar la historia de la idea ecológica en este punto. Sin embargo, en función de todos los expuestos en los apartados anteriores, quizás sea necesario hacer algunas consideraciones previas que ayuden a situar el nacimiento de la ciencia ecológica en el contexto general de las ideas acerca de la naturaleza. Ciencia moderna y sabiduría tradicional. Ciertamente la ecología, gracias a la aplicación del método científico, ha propiciado una visión de la naturaleza como conjunto, donde todo está relacionado, o mejor dicho, donde los aspectos experimentales, física y matemáticamente de ese todo están relacionados. Esta última puntualización es esencial, ya que constituye en sí misma la principal novedad de la ecología actual con respecto a otras visiones tradicionales de la naturaleza, que, de otro modo, también consideraban la existencia de una relación entre todos estos elementos, tal como se entiende en las culturas tradicionales occidentales y orientales. La cosmología hace referencia a todos los órdenes de la realidad existencial del hombre, tanto físicos, pertenecientes al mundo corpóreo y sensible, como metafísicos pertenecientes al mundo interior y trascendental, y sobre todo a la relación y continuidad entre ambos. Así, en la mayoría de las cosmologías antiguas y medievales en Occidente, el hombre estaba interrelacionado con la totalidad del cosmos, no solo por vivir en tiempo y espacio, sino particularmente porque participaba en el mismo destino y esencia de la obra del Creador. De la tradición cristiana, como lo diría la tradición cristiana, el principio de plenitud inherente a esta cosmología implicaba la necesidad de todos los eslabones de la cadena del ser, no única ni principalmente para beneficio de ningún otro eslabón, sino por su valor intrínseco, o en la tradición medieval cristiana, el nombre de la completud de la serie de formas cuya realización era el principal objetivo de Dios al crear el mundo.
La lógica de estas concepciones se oponía firmemente al supuesto, que empieza a aflorar esencialmente a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, de que el resto de la creación era un instrumento al servicio del hombre. El proceso histórico, que de un modo muy general se denomina Renacimiento, aunque todavía seguía en las ciencias medievales formales, produjo un nuevo concepto de hombre, que se sitúa como centro y medida de todas las cosas, diferenciando el destino del resto, diferenciado en destino del resto de la creación y con derecho a explotarla. La transformación del universo cerrado al universo infinito. De la revolución de Copérnico tuvo profundas repercusiones religiosas que se entrelazaron estrechamente con el desarrollo total del Renacimiento, que se extenderán hasta el siglo XVII. Pero sobre todo supuso que se encontrarán las justificaciones necesarias para desglosar al hombre del resto de la naturaleza, con derecho a explotarla y transformarla. Se señala, como no es accidental, que empezaran a destruirse las murallas de las ciudades europeas, al mismo tiempo que la astronomía heliocéntrica destruía la idea del mundo como un cosmos, un orden, y eliminaba la frontera finita del universo. Por otra parte, es significativa la gran polémica en la época referida de la pobreza entre los franciscanos sobre si tenían derecho a renunciar a la riqueza, lo cual refleja que en aquel momento se estaba discutiendo hasta si era lícito ser rico, si era preferible la pobreza voluntaria, en orden con la naturaleza según la noción franciscana, a la economía de beneficio. Esta última disyuntiva, que en otros términos vuelve hoy a ser de gran actualidad, se resolvió apoyada por el utilitarismo antropocéntrico que desarrolló el Renacimiento y posteriormente las reformas de Lutero y Calvino, que dio los argumentos teológicos necesarios para la separación de la interioridad personal espiritual con respecto a la mundanidad exterior, con el peligro ya consumado del triunfo de lo mundano y secular. Esta transición de una sociedad centrada en Dios y otra centrada en el comercio, de un modo en el que dominaban los monasterios a otro en el que dominaban los bancos, tanto en el sentido social como en el arquitectónico y el paisajismo de la cuestión. Se realizó pues a través de las modalidades más complejas y sutiles. Generalmente este contexto económico y cultural es obviado al pensar en el renacimiento de la ciencia moderna, que aparece así como un fenómeno natural y desprovisto de ideología. De hecho, la revolución científica misma no ocurrió en el Renacimiento, sino durante el siglo XVII, cuando la concepción de la naturaleza estaba ya enfocada a transformarse en una concepción profana, es decir, desprovista de significado simbólico y contenido esencial. Pero este mismo hecho ocasionaba grandes contradicciones y una incertidumbre filosófica grave, de la que se salió con los planteamientos representados por Descartes, la separación de la materia y el espíritu, marco filosófico de la propia revolución científica. Hasta ese momento la capacidad humana para dominar la naturaleza era necesariamente limitada, dada su inhabilidad técnica y su visión providencialista, y es lógico que no se encuentre en una gran preocupación social por su conservación. Las actitudes de reverencia y respeto, a la vez que las limitaciones para su utilización por parte del hombre, estaban pues en función de la pertinencia de las tradiciones antiguas de pensamiento que le atribuían significados religiosos o con alguna expresión más adecuada significados simbólicos. Sin duda esta visión tradicional de la naturaleza condicionaba enormemente la existencia, como la condiciona todavía hoy en las pocas culturas de este tipo que están logrando sobrevivir. Pero a la vez le confería una gran seguridad y la hacía permanente, sobre todo ecológicamente permanente. Es fundamental hacer notar aquí que a partir de la pérdida de la visión sagrada de la naturaleza, cuando por primera vez se ha visto seriamente perjudicada la pureza del agua, del aire y de la tierra, la pureza de estos elementos, que siempre se restablece por sí sola, es la expresión del equilibrio de la naturaleza, razón por la cual la tierra, el agua, el aire, el fuego son considerados sagrados en gran número de culturas. El interés despertado hoy en los estudios del paisaje modelado por estas cosmogonías tradicionales no es accidental y responde en buena medida a esta última circunstancia. De la historia natural a la historia a la ecología. En esta transición que se produce durante el siglo XVII y XVIII, desde una concepción sagrada de la naturaleza a otra abiertamente profana, tiene un papel importante el concepto de economía de la naturaleza, que con la obra de Linneo pasado
ha pasado a ser un punto central de la disciplina llamada historia natural. Así se asumía que la imagen de la naturaleza, como una máquina perfecta, diseñada y mantenida por el Creador, donde cada pieza tenía su lugar y su función exacta para el servicio del hombre. Pero esta imagen que intentaba acomodarle el relato bíblico a los hallazgos de la ciencia natural no estaba exenta de polémica, que al desarrollarse permitirían el paso de una visión antropocéntrica, teleológica y provincialista a otra que acepta la idea de cambio y evolución, que rechaza el finalismo y que acude a las leyes de la física para explicar los fenómenos naturales. Los términos en los que se produjo este debate están extensamente presentados en las conferencias de los orígenes de la geomorfología española, en la obra del señor Horacio Capel, La física sagrada. Comúnmente se habla de Alejandro Humboldt como uno de los pioneros de esta concepción dinámica histórica de la naturaleza que posteriormente sería desarrollada por Darwin en su teoría de la evolución. En efecto, ya a partir del siglo XIX, los científicos interesados en la historia natural empezaron a no limitarse a clasificar y a describir la distribución de plantas y animales sobre la superficie terrestre, sino que comenzaron a interesarse más por los problemas que se escondían tras las distribuciones. La obra de Humboldt de otros autores imbuidos en la filosofía natural del romanticismo alemán ejerció sin duda una influencia fundamental, aunque totalmente parcial, en la formación de la visión ecológica pronunciada por Haeckel y en general por los postdarwinistas. La propia definición hecha por Haeckel sobre la idea de ecología como el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, las investigaciones de todas las relaciones del animal, tanto en su medio inorgánico como inorgánico, no tardarían en ser aplicadas al estudio de la relación del hombre con el medio. Se ha señalado que el determinismo geográfico no puede entenderse sin hacer alusión al darwinismo social. Y la misma obra de Ratzel está influida por los conceptos biológicos de Haeckel, que por las ideas de asociación y organización formuladas por Darwin, se intentaba convertir a la geografía en una ciencia puente entre los descubrimientos de las ciencias naturales y el estudio del hombre. Complementariamente estaba la preocupación explícita de otros geógrafos por estudiar el impacto que tenían las actividades humanas sobre el medio, como ya se ha dicho al respecto a la obra de Mach y como queda patente en las obras de Regnus y Kropotkin, sin salir del paradigma del positivismo lógico-científico. A lo largo del siglo XIX y hasta hoy se han ido produciendo diferentes intentos de formulaciones más amplias de la simple reducción de los fenómenos observables al sistema lo más sencillo posible, de 2 o 3 variables. Estas formulaciones globales, con las que se intenta integrar la complejidad de las relaciones que se dan en el medio, son las que han sido sintetizadas en la tabla número 1. La vamos a saltar por ahora porque nos estamos con demasiado tiempo, porque vamos a ir a lo más esencial, que es justamente buscar las formas de equilibrio, ¿ya? Dice, el modelo dinámico de la naturaleza y a partir de él, el de la capacidad para relacionar un gran número de variables, empieza hoy a imponerse gradualmente en todos los campos de la ciencia, lo que ha llevado a hablar del paradigma ecológico. Por infinidad de flancos surge la necesidad de un principio de explicación más rico que el viejo principio que reducía el complejo a lo simple. Hoy el reduccionismo está en crisis y la casualidad lineal está en crisis. En contrapartida surge la lógica de la complejidad, el modelo retroactivo, en suma, el gran principio ecológico de que todo incide sobre todo, la casualidad es cibernética, la unidad no está divorciada de la diversidad. En un concepto filosófico más amplio podríamos decir que el paradigma ecológico supone una solución nueva a la vieja antimonía metafísica entre lo uno y lo último. El desarrollo de este paradigma no puede desvincularse del proceso realizado recientemente en el seno de las otras ciencias, en especial en el campo de la física. Los estudios de las partículas subatómicas parecen llevar a la conclusión de que estas no están compuestas de ninguna sustancia material, que tienen cierta masa, pero esa masa es una forma de energía en actividad que interrelaciona una con otra. Estos descubrimientos han llevado a algunos autores a sugerir un paralelismo entre las teorías de la física y los principios de la metafísica oriental, cuya concepción del mundo no sería esencialmente errónea. Otra influencia notable es la teoría de sistemas. Al investigar sobre cómo el orden y la complejidad se desarrollan a partir del proceso de deterioro o entropía, demostró que cuando más compleja es una estructura, sea física o biológica, mayor es la energía que invierte en mantener esa complejidad y más estable y más inestable es.
Las perturbaciones o fluctuaciones de los sistemas complejos tienden a ser amortiguados por un proceso de homeostasis. Pero, si esas alteraciones son muy grandes, las complejas conexiones de sistemas las amplifican e incrementan hasta un punto a partir del cual se autotransforma hacia un estado más estable y orientado. El caso de la hipótesis Gaia, planteada por Lovelock, sigue este último esquema, presentando una visión de la Tierra como un sistema homeostático y biocibernético, es decir, capaz de autorregular sus propias condiciones dentro de ciertos límites gracias a la interrelación y retroalimentación entre todos sus elementos. Todo ello dedicado a la conservación de la vida sobre el planeta. Aún así, el caso de Lovelock es excepcional, ya que es consciente de la imposibilidad de llevar a última consecuencia este modelo. De ahí que ella prefirió bautizar a su hipótesis con un nombre mítico. Pero esta imagen de la Tierra ha sugerido entre los científicos una metáfora que empieza a ser corriente entre los promotores del paradigma ecológico, la nave espacial Tierra, con el hombre sentado en el tablero de mandos. La publicación de un atlas de divulgación escolar basado en esta visión es una breve muestra de interés por la difusión del modelo ecológico en un momento en que la degradación del entorno pasa a ser objeto de preocupación social. Dentro de la geografía son diversos autores que intentan no quedarse atrás a la hora de explicar el paradigma ecológico con su objeto tradicional de estudio. No solo los clásicos estudios en cierto modo, sino también las ramas más recientes que ponen el énfasis en el medio físico. Se ha moldeado tu conocido manual de geografía de la física. Vamos a pasar a los límites físicos y límites sociales. Las actitudes conservacionalistas. Dentro del contexto científico que se ha descrito, cabe enmarcar la aparición paulatina de diversas actitudes acerca de la conservación de la naturaleza, destinadas a satisfacer las demandas sociales de cada época. Por ejemplo, en España hay algunos autores que advierten cierto tipo de política conservacionista, ya a lo largo de la existencia, a lo largo del siglo XV y siglo XVI, bien destinada a la protección de bosques por razones de tipo militar, construcción de barcos y armas, para la salvaguarda de cotos de casas reales y otras propiedades privadas, o para el buen mantenimiento de los pastos en las dehesas. Sin embargo, no es hasta la Ilustración cuando se empieza a formar un pensamiento bien definido sobre la conservación del medio, coincidiendo no casualmente con el salto paralelo en la capacidad y voluntad de la explotación de la naturaleza. La gestión racional de los recursos y las necesidades sociales, tal como señala el señor Urteaga en su tesis doctoral sobre las ideas acerca de la conservación de la naturaleza en la ciencia española. Un somero estudio de los textos más representativos de la Ilustración pone de manifiesto cómo para un buen número de autores el examen del impacto ambiental del hombre se hace desde una perspectiva ideológica, en la que la noción de progreso desempeña un papel esencial y desde una nueva moral económica que privilegia la idea de la rentabilidad. Por otra parte, en la misma época se dibuja claramente una línea de pensamiento que, defendiendo la explotación racional de los recursos naturales, pone en acento la necesidad de una práctica conservacionalista en la relación del hombre con el medio natural. Como es sabido, a partir de la noción de progreso y de la moral económica implícita en este racionalismo, fue posible el desarrollo espectacular de la producción, sobre todo tras la revolución industrial que propició. Pero ese desarrollo se hizo a costa de sobreexplotación de los recursos naturales. Los partidarios de la gestión conservacionalista no fueron atendidos por el momento, y también a costa de la sobreexplotación de la mayor parte de la humanidad, obreros en los países industrializados, esclavos en las colonias, etc. Estas circunstancias, que aún hoy se mantienen, están en la base del sistema económico capitalista. Como muchos de los movimientos que históricamente se han opuesto al capitalismo, y particularmente los derivados del marxismo, han centrado más su atención en la forma de asignación de los recursos y de los productos de trabajo que en las motivaciones o consecuencias de la explotación social, incluso igualitaria, de estos recursos. Se señala que el propio contexto científico del que partieron los fundadores del marxismo, lo que ha llevado lo que ha llevado, por un lado, a hacer partícipes a sus seguidores de la idea de una burguesía del progreso, contribuyendo a expandir el mito del crecimiento sin límites,
Por otro lado, en los países llamados socialistas ha permitido retrasar la lucha de la igualdad con la esperanza de que la continua expansión de la esfera de la producción llevará a un comunismo de la abundancia. Es razón por ello, no es extraño las recientes publicaciones de un informe oficial sobre la problemática en Rusia en el año 2000 y cuyo estudio referido a la gestión del entorno de los países socialistas pongan en manifiesto la existencia de unos problemas ecológicos similares a los expresados al mismo nivel por el informe global 2000 en Estados Unidos. Las primeras demandas ambientales que se producen en Europa con un conflicto de un cierto carácter de movimiento social son las hechas por los sindicatos británicos ya a lo largo del siglo XIX, exigiendo mejores viviendas y condiciones sanitarias en el trabajo. También existía la preocupación paralela por parte de grupos filantrópicos y reformistas que propusieron al Parlamento británico que se legislara en favor de la mejora de las condiciones ambientales de la clase obrera. Pero se sospecha que esta iniciativa estaba motivada principalmente por el miedo a que las plagas y epidemias se extendieran desde los tugurios de la clase obrera hasta los barrios de la clase alta. Como resultado de estas presiones y de los estudios conservacionalistas que imponían una gestión racional de los recursos, se acelera el proceso de legislación sobre los problemas ambientales, que ya se habían iniciado en el siglo XVIII y cuyos primeros hitos habían sido la proposición de una ley basada en el estudio sobre la promulgación de la ordenanza francesa sobre bosques desde 1669. El desarrollo posterior de estas legislaciones se ha procedido coincidiendo con la evolución de los conocimientos ecológicos y sobre todo con el crecimiento vertiginoso de los problemas ambientales, en especial desde el comienzo del siglo XX a partir de la conferencia de Berna en 1913 sobre la protección de los paisajes naturales. La discusión de la problemática ecológica adoptó una dimensión internacional que tomaría el actual empuje tras la célebre conferencia de Estocolmo en 1970. Pero para algunos autores, tanto la creación de leyes medioambientales como el aumento de prestigio del paradigma científico ecológico no supone necesariamente la solución de los problemas y desigualdades sociales inherentes a la actual forma de desarrollo económico. Es más, se sospecha que la actual sensibilización ecológica que se está imponiendo, cada vez más fomentada por el Estado y el capital, aparte de ser una característica de falsa conciencia, es también una tentativa de plantear el problema de un modo que tengan que pagar las consecuencias los damnificados y el patrono conseguir los beneficios. No es difícil pensar que la solución de la problemática ecológica corre el peligro de abrir vías políticas autoritarias en las que los científicos y planificadores tendrán el papel de decisión y control. Así, el paradigma ecológico, con su metáfora de la nave espacial Tierra, puede ser mistificador al dejar de lado los componentes sociales, permitiendo el control y el rumbo de la astronave en manos de expertos únicos capaces de manipular el cibernético tablero de mandos que ellos mismos han creado. La gran objeción a esta imagen es la que ha planteado Gors, parafraseando a Ivan Illich. ¿Vale la pena sobrevivir en un mundo transformado en un hospital planetario, en una escuela planetaria, y en la que la tarea principal de los ingenieros del espíritu sea fabricar hombres adaptados a esta condición? En definitiva, de algún modo vuelve a resurgir la polémica entre los valores instrumentales y los valores intrínsecos, las demandas sociales y valores intrínsecos. De hecho, la crítica acerca de la destrucción de los valores intrínsecos frente a una visión materialista y utilitarista de la naturaleza no es algo esencialmente nuevo del ecologismo de hoy. Pudiendo contar ya entre sus precursores a Rousseau, esta concepción de la naturaleza fue muy discutida desde los finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, sobre todo en el movimiento romántico. Goethe ha sido considerado como el anti-newtoniano por excelencia, al promover métodos de investigación científicas ajenas al analítico, que trataban de escuchar la naturaleza más que hacerla hablar, concepto parecido a lo que después haría la fenomenología. En la obra de Chile, Ruskin, Novalis, la naturaleza es un tema central, ya que para ellos cada uno de los fenómenos es la plasmación de la unidad total del cosmos, de la noción de Dios de los teósofos. En este sentido, su aproximación es similar a la de los alquimistas, es esotérica y no exotérica. Es decir, se interesa por la cualidad, esencia y unidad de las cosas más que por los aspectos formales y cuantitativos. No es por medio de ellos que se alcanzan los conocimientos que dan sentido a la existencia del hombre.
los los filósofos naturistas quieren adherirse a todos los procesos del cosmos, estar al unísono, descubrir en todas partes analogías, ecos, resonancias, conocer las cosas de su entorno y con las emociones e imágenes que provocan, hacer una especie de síntesis en la que se ve implicado todo lo que existe, incluso el propio observador. Se trata de una visión espiritualista o simbólica de la naturaleza, aunque por ser más sentimental que intelectual, la actividad romántica no pudo vencer a la corriente científica predominante. Lo cierto es que su influencia sobre la ciencia de la época es hoy reconocida, como es el caso de Humboldt, Darwin y Hegel. Este es una historia natural de la creación. Y cito a Goethe como inspiración de esta idea. Pensemos ante todo en que jamás lo intelectual puede separarse externamente de lo corporal. Son dos lados de la naturaleza humana, indisolublemente unidos, y que reaccionan profundamente uno sobre el otro. Goethe lo ha dicho ya muy claramente: la materia sin el espíritu sin la materia no podrían existir ni obrar. Pero lo irregular del asunto es que el argumento de Goethe es utilizado por Hegel, haciendo una lectura simplista de la frase, para justificar unas líneas más adelante la época de la inteligencia, similar a la de los animales, de los miembros de las razas humanas. Se ha especulado sobre la medida en que la teoría expresada por Darwin, o al menos el modo en que fue formulada, responde a una corriente general de pensamiento de una generalización que creía y tenía la necesidad moral de creer con verdadera fe en que la civilización cristiana y científica era de calidad superior a cualquier otra presente o pasada. De ahí que la teoría de Darwin, sin ser más que una hipótesis de trabajo, fuese utilizada con una rapidez y satisfacción sospechosa para justificar el desarrollo semejante en el contexto político y económico. El propio Marx, que ofreció dedicar el capital a Darwin, concebía la historia como una lucha en la que vencerían los más aptos. Una visión de la naturaleza más de acuerdo con la visión romántica sería la representada por Kropotkin. En su apoyo mutuo, Kropotkin discutía la base misma del darwinismo, afirmando que, por el contrario, el principio de la naturaleza es el de la solidaridad. Las relaciones que tienen lugar dentro de las especies y entre ellas son primariamente... las relaciones que tienen lugar dentro de las especies y entre ellas no son primariamente agresivas, sino cooperativas. No se trata tanto de lucha como de simbiosis. La naturaleza es una y sus diversas partes corresponden sutil y beneficiosamente con todas las demás. El conflicto social surgiría al no seguir el hombre este principio de la naturaleza, que explica su perfecta unidad. De hecho, una de las constantes del anarquismo es el tema de la naturaleza, que es tomada a la vez punto de referencia ideológica y como fuente de emoción estética. Su visión de la naturaleza le provee de una lógica científica con la que argumentar contra el sistema capitalista, el maquinismo y la industrialización despersonalizante. Pero además siguen obsesionados por un instinto de eternidad, de trascendencia de los actos humanos, percibiendo intuitivamente que esto lo podrían encontrar en el lazo vital que une al hombre con la naturaleza. A partir de estas corrientes de pensamiento que de algún modo derivan los principios del romanticismo, aparecen diferentes actitudes de claro componente ecológico. Al estudiar el desarrollo de la conciencia ecológica en la sociedad española, se advierte la influencia de estas ideas que se producen en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, que puede sintetizarse en A. La recepción de los modos naturistas y ginesistas de orden nórdico y centroeuropeo por parte de la clase alta y media. Se promueven actividades al aire libre, como los deportes, el excursionismo, el reposo en balneario y la estancia en hoteles en la sierra, por ejemplo, en la costa de Barcelona. En Cataluña, asociado al excursionismo, resurge al mismo tiempo el interés por el conocimiento de la propia identidad nacional. B. En círculos intelectuales, el influjo de la masonería, el rosacrucismo y la teosofía se haría notar sobre todo a través de las instituciones de libre enseñanza, que en general promueven una pedagogía que fomenta el nivel con respecto a la naturaleza. C. Con carácter típico español, sobre todo catalán, y afectando también a las clases proletarias, los movimientos naturistas, higienistas, vegetarianos relacionados con el anarquismo. En 1920 y en 1936, la mayoría de las organizaciones políticas obreras poseen comités especializados
en el excursionismo y las actividades al aire libre afín. De un modo similar, el inicio de las demandas ambientales en Estados Unidos, a finales del siglo XIX, está la relación, al menos inicialmente, con una percepción no exclusivamente economicista del entorno. Fue por un lado, por un lado existe toda una tradición ejemplificada que comparte una cierta visión arcadiana de la relación del hombre-naturaleza. América es todavía un país muy despoblado, una tierra con abundantes bosques, ríos, lagos, desiertos, montañas, praderas, donde el hombre de buena voluntad, con un mínimo de fatiga y confianza en su fuerza, puede gozar de una vida profunda, tranquila, rica, siempre que siga su camino. No es necesario pensar, no hace falta llevar una vida bondadosa, sino crearse una vida bondadosa. Los hombres sabios siempre vuelven a la tierra. Estas palabras son del señor Emerson. Estos autores creen en una vida sencilla y en armonía con la naturaleza. Turín da un inmenso valor a las potencialidades intrínsecas del hombre, lo que tiene su máxima expresión en el ensayo del deber de la desobediencia civil, en el que encontraré inspiración Gandhi y la mayoría de pacifistas actuales. En ese mismo escrito sostiene también que las ocasiones de vivir disminuyen en la medida que crecen los llamados medios, lo que no deja de ser una resurgencia de la idea de la pobreza voluntaria, a la que ya se ha aludido al hablar del Renacimiento italiano. Por otro lado, una corriente fundamentalmente preservacionista se desarrolló en Norteamérica desde mediados del siglo XIX, sobre todo apoyada por la preocupación de algunos progresistas y reformadores que eran conscientes de la destrucción anárquica del territorio, en gran parte cedido o vendido a propietarios particulares, de manera que las decisiones en cuanto a la disposición de mejores zonas naturales quedaban en manos del sector privado. Una buena parte de estos conservacionalistas, principalmente de clase media y alta, eran miembros del grupo de excursionistas y por lo tanto hacían una valoración emotiva, deportiva o estética de la naturaleza. Bajo la inspiración del excursionismo y naturalistas como John Mayer, se fundaron grupos que conseguirían hacer la presión gubernamental suficiente para propiciar la creación del primer parque nacional del mundo, el de Yellowstone. Estas instituciones, como el propio Sierra Club o el Audubon Society, aún son influyentes organizaciones conservacionistas en los Estados Unidos. Todas estas demandas sociales han sido absorbidas de un modo desigual por los gobiernos, siendo frecuentemente reconstruida la idea expresada en gestión nacional de los recursos. La polémica entre dos diferentes tipos de valorización de la naturaleza estaba ya presente en la creación de esta entidad que acabamos de nombrar. Límites psicológicos y límites sociales. Este tipo de contradicciones provienen de una maximización de los valores instrumentales en detrimento de los valores intrínsecos. El de los valores estalló o tomó un nuevo empuje recientemente en la década de los 70. Sin entrar aquí en la más discutida motivación histórica de lo que se dio en llamar asuntos movimientos contraculturales que surgieron en Europa y en Europa y en Estados Unidos, la raíz última del fenómeno era una generalización de jóvenes peculiarmente sensibles, de chicos consentidos y mimados, así se refiere. Descubrieron que eran objeto de sutiles maniobras para acceder a profesiones y roles sociales, gustos y valores. Todo ello en un sentido global de realidad que había sido prefabricado para ellos por los imponentes poderes de una alta economía industrial. Descubrieron que eran procesados y adaptados sistemáticamente, utilizados por fuerzas sin rostros, instituciones insensibles, que no sabían quién eran ni les importaba saberlo. Algo se les está robando. ¿Cómo denominarlo? Sus almas, sus yoes, su derecho a hacer lo que ellos quisieran. Y a este pensar, a pesar de las recompensas por el sometimiento, ellos, o un buen número suficientemente de ellos, dijeron no, de una forma sonora y pública. Vamos a avanzar. De este movimiento fue donde surgió todo el movimiento hippie en los años 60, que fueron los primeros movimientos contraculturales que se defendieron contra estas posturas. Ya, como estamos en corto de tiempo, vamos a presentar un video que se hizo basado justamente en este movimiento y que rescata la obra de Carl Project. ¿Ya? Bien.
Me apena fuertemente, inclusive quiero pedir un aplauso por favor para él. Fuerte el aplauso, por favor. ¡Fuerte el aplauso! Me han dicho, si me estoy apurando y estoy diciendo que sí, me están diciendo si a Iru Landucci lo cortaría como lo he cortado él, y si el tiempo amerita lo haría también, aunque dicen que no lo haría también. Esto no es para producir ningún tipo de rispidez, porque estamos en la verdad y el tiempo amerita. Todos hablando afuera. Son suficientemente adultos cada uno para saber lo que hace. Yo simplemente oficio de locutor y moderador y maestro de ceremonia, con todo el amor del mundo. A mí nadie me paga por hacer este trabajo y he viajado más de 2.500 kilómetros para estar aquí. Agradezco a todos los speakers. Yo te pido sinceramente disculpas por cortar. Tengo un orador más que también tiene un breve tiempo así y a todos le he reducido el tiempo que queda para cerrar. Y pido disculpas porque, bueno, se hizo largo la pelotita, como dicen por ahí. Pido mil disculpas. Soy yo el que estoy dando la cara y me hago cargo, como buen maestro de ceremonias que soy, porque soy un profesional de lo que hago. Y he venido a hacerlo totalmente con amor y desinteresadamente. Así que pido un aplauso para la primera conferencia internacional Tierra Plana Chile 2019. Muchísimas gracias a todos los oradores. Maestro, música por favor, que ya seguimos en un minuto más. Gracias. Bueno, ¿están ahí? ¿Se durmieron? A ver, Hangout. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí corté un poquito de Aquí audio. estoy, por aquí yo también. Bueno, falto yo, ¿no? Porque tuve que improvisar hoy. Disculpe que no les pude avisar porque estaba... Cuéntame, Guille, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que no Aquí estoy, por aquí yo también. ¿Qué pasó? Que no entendí qué fue lo que hiciste. Tuviste que meter tu improvisación. Tengo que seguir. ¿Me escuchás? Sí. Sí, se te escucha. Bueno. ¿Escuchan a mí? Me estoy ordenando. Dame un segundito que me estoy ordenando. Porque es un despiole acá adentro, te das una idea.